Mi nombre es Hernán Herrera, soy ortopedista y traumatólogo, cirujano de peito y yo aquí en la ciudad de Popayán. Es un honor para mí pues estar presente en este evento académico del Grupo de Ortopedia y Traumatología de Servicios Ortopédicos Especializados del Suroccidente, del Hospital Susana López de Valencia y de la Universidad del Cauca. En conjunto con el doctor Juan Manuel Concha, pues estaremos moderando esta charla con un invitado muy especial, compañero, amigo, Anderson David, que nos acompaña desde la ciudad de Bucaramanga, ortopedista y traumatólogo, también cirujano de peito y tobillo, egresado del programa de la Universidad Militar Nueva Granada. Vamos a hablar un poco sobre las lesiones agudas y crónicas del complejo ligamentario medial del tobillo. Es un tema bastante interesante que ha tomado mucha relevancia en estas últimas décadas. Por allá hacia los años 80 se publicaron una serie de artículos sin el suficiente rigor científico en el cual dejaban un poco de lado las reparaciones de este tipo de lesiones y no se hacía un buen seguimiento a los pacientes para encontrar esas posibles complicaciones al no abordar de manera adecuada esta patología. En las últimas décadas se ha procurado y pues con los resultados que se han visto de las posibles complicaciones al no abordar de manera adecuada la patología, dar como otro o un giro o darle más relevancia a esta patología y dar una serie de recomendaciones que nos pueden orientar a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes cuando tenemos este tipo de lesiones, tanto de manera aguda como de manera crónica, teniendo en cuenta pues que hay complicaciones muy importantes que se pueden presentar, como son deformidades de nuestro pie, pie plano, retropié en valgo, inestabilidad que puede conllevar a un proceso artrósico. Entonces es por eso que queremos que Anderson en esta noche pues nos hable un poco de esta patología y podamos tener unos conceptos claros que nos ayuden a tener una mejor evaluación y un mejor manejo para nuestros pacientes. Muchas gracias, Anderson, por aceptar la invitación. Quedamos muy atentos a tu charla. Las preguntas que puedan surgir las pueden ir anotando en el chat si gustan, o si no, al final pues daremos la palabra para aquellos que tengan alguna inquietud, pregunta o algún aporte que nos quieran realizar. Muchas gracias. Anderson. Hola, buenas noches a todos. Hernán, muchas gracias por la introducción. Efectivamente, lo que cuentas en la parte histórica respecto al ligamento del tobileo y a todas las lesiones ligamentarias del tobillo, siempre generan muchas discusiones en todos los grupos de pie y tobillo, de trauma y en los hospitales. No declaro tener conflicto de intereses con esta presentación. Tenemos unos objetivos básicos hoy, es recordar algunas funciones biomecánicas del ligamento deltoideo y su estructura, algunas cosas que se han actualizado recientemente, cuáles son las ventajas de reparar agudamente el ligamento deltoideo en las fracturas, también algunas desventajas que son muy pocas, cómo abordar la inestabilidad medial, ya cuando el paciente no tuvo una buena recuperación o no se hizo la reparación, y qué estrategias de manejo quirúrgico hay para las lesiones crónicas. Entonces, en el contexto de las lesiones agudas, siempre vamos a encontrarnos con diferentes tipos de fractura de tobillo. Por ejemplo, este caso, la foto de la izquierda, son fracturas de tobillo expuestas por medial, que cada vez son más frecuentes en nuestras instituciones. No hay duda que hay una ruptura ligamentaria del tobillo ahí. Prácticamente la tibia está totalmente expuesta, con su capa superficial y profunda desinsertadas. También tenemos fracturas de tobillo con compromiso transindesmal, que son de las más comunes en nuestra práctica porque tienen una traslación del talo hacia el lateral, una apertura del espacio claro medial y también fracturas suprasindesmales. En este caso, por ejemplo, una traslación del talo y una apertura importante del espacio claro medial. También tenemos algunos casos de lesiones agudas del ligamento deltoideo en el contexto de los esguinces, principalmente con mecanismos de pronación-abducción o pronación-eversión, con un trauma en valgo forzado de la región medial con diferentes grados de compromiso. Son esguinces que no son fáciles de encontrar, la mayoría de ellos van a pasar desapercibidos. En cuanto a la epidemiología, 10% de todas las fracturas del tobillo tienen una lesión del deltoideo, pero esto era de literatura anterior.
con todos los métodos que tenemos disponibles hoy día, resonancia, ecografía, la misma artroscopia, pues, hemos encontrado, o se han encontrado que hasta un 40% de lesiones deltoideas asociadas a las fracturas y en las fracturas Weber B, que son estas que tienen aperturas del espacio medial y que son transindesmales, hasta un 40 o un 65% tienen relación con lesión del ligamento deltoideo. ¿Qué problemas tenemos actualmente, como lo mencionabas? Tenemos dos grupos como tratamiento en el mundo actualmente, quienes hacen un reparo rutinario de todas las lesiones ligamentarias del deltoideo o quienes no hacen reparación basados en esos estudios de los años 80 que mencionabas. Estos estudios sugieren que pues, había unos muy buenos resultados funcionales sin necesidad de hacer una reparación del deltoideo, que una aposición anatómica del espacio claro medial era suficiente, pero no está clara la necesidad de reparación del deltoideo en las fracturas Weber B. Siempre hay esa duda de si hacemos una exploración medial o no. Intraoperatoriamente vemos como todo muy estable. Y tampoco está claro cuál es el mejor método de reparación aguda. Pues hay unos métodos que hemos usado tradicionalmente, pero estos no han sido evaluados todavía adecuadamente desde el punto de vista biomecánico. Recordando la parte anatómica del ligamento deltoideo, recordemos que tenemos dos capas, una capa superficial y una capa profunda. La capa superficial tiene cuatro componentes, uno que va de la tibia al navicular, que sería el segmento tibionavicular, un ligamento muy importante que une la tibia con el calcáneo y el navicular, que sería la extensión del ligamento de Spring, que es el que sigue, el ligamento tibio-calcáneo y el tibio-astragalino posterior superficial. Son estos cuatro fascículos de la capa superficial que principalmente nos permiten lograr estabilidad del astrágalo en rotación externa, también cuando tenemos un estrés en valgo del tobillo, y también nos permite pues, evitar la traslación anterior y posterior del astrágalo. Tenemos una capa profunda que clásicamente ha sido descrita con dos componentes, un componente tibio-astragalino anterior profundo y un componente tibio-astragalino posterior profundo. Recientemente se ha descrito una séptima capa para aumentar la complejidad de este complejo ligamentario, donde hay un fascículo profundo que va de la tibia al calcáneo también para complementar ese tibiocalcáneo superficial. Principalmente esa capa profunda nos va a permitir la estabilidad en el plano sagital, nos va a evitar también rotación externa del astrágalo y un desplazamiento lateral de este. No debemos olvidar esa importante relación que tiene el ligamento deltoideo con el ligamento de Spring, con dos componentes, calcáneo navicular superomedial y calcáneo navicular inferior. Y pues se ha empezado a encontrar que como anatómicamente y a veces en resonancia y clínicamente no es fácil diferenciar cada fascículo, podemos hablar incluso de una unidad ligamentaria del complejo ligamentario medial o ligamento tibio-calcáneo navicular. En cuanto al diagnóstico en el contexto agudo, si tenemos un esguince aislado, lo principal es que encontramos edema en la región medial, equimosis también en esa localización, pero estos hallazgos clínicos se encuentran en muchas lesiones, tienen una sensibilidad hasta el 57%, ayudan como a sospechar la lesión, pero no son totalmente fidedignos. Un aumento del espacio claro medial mayor a 4 milímetros en una radiografía AP de tobillo convencional es otra de las medidas que se ha tenido en cuenta, es una de las que más nos hace tener sospecha, pero cuando le sumamos una prueba de estrés, sea esta una prueba de gravedad con apoyo o un test de rotación externa, podemos aumentar la sensibilidad de la lesión del deltoideo hasta en un 100%. Tenemos recientemente disponible la ecografía también, donde ha mejorado un poco más con tasas de 96% de sensibilidad. Y la resonancia ya en casos de duda, que en el contexto agudo la usamos principalmente cuando sospechamos lesiones condrales o fragmentos libres. Y la artroscopia ha sido tomada como el gol estándar en el diagnóstico de la lesión del deltoideo. También tiene sus limitaciones, no está disponible en todos los centros, en ocasiones nos permite ver muy adecuadamente las capas profundas, pero puede quedarse un poco corta para evaluar la capa superficial.
En la parte clínica siempre vamos a encontrar dolor en la gotera medial, a la palpación, estos hallazgos de equimosis en el lado medial que nos hacen sospechar. En cuanto a la radiografía, vamos a evaluar siempre estos parámetros, el ángulo talocrural, el espacio claro medial, que debe ser simétrico tanto en la parte superior medial como superior lateral. En la gotera medial y la gotera lateral debe tener el mismo diámetro. En los 4 milímetros han sido debatidos un poco porque pues en una persona que tenga un gran tamaño, una gran estatura, quizá 4 milímetros no es una medida estándar para esa persona. El tiltalar también, cuando tenemos un tiltalar mayor o igual a 2 milímetros, esto es bastante importante cuando hacemos pruebas de estrés intraoperatorias, que nos ayuda a determinar cuándo son lesiones más importantes que solo la capa superficial. El diagnóstico radiológico entonces se complementa con las pruebas de estrés. Están disponibles las pruebas de estrés con rotación externa que deben hacerse en general en quirófano o con algún método de analgesia para que el paciente lo tolere. Tenemos las pruebas de estrés bajo gravedad, que es hacer una proyección AP del tobillo con el tobillo por fuera de la camilla, que solo la gravedad estimule la apertura del espacio claro, una prueba que tiene muy alta sensibilidad pero poca especificidad, ya que hay pacientes que por hiperlaxitud también pueden tener apertura de ese espacio. Y tenemos las pruebas con apoyo, comparativas, que también dependen bastante de la colaboración del paciente, ya que un paciente con una fractura de tobillo difícilmente va a tener pues, un apoyo completo. Está disponible el diagnóstico por ecografía, operador dependiente. Se evalúan estos espacios de apertura. Es una muy buena prueba para detectar lesión del deltoideo. Sin embargo, es una prueba que todavía no ha estandarizado cuáles son los tipos de lesiones del deltoideo, si son lesiones avulsivas, proximales o distales, que no se ha estandarizado por ecografía cómo se va a caracterizar. Si tenemos un esguince aislado del ligamento deltoideo, el tratamiento ortopédico en general se puede hacer por 1 o 2 semanas de inmovilización con una estrategia PRIS, que es la que hacemos también para los esguinces laterales, con un manejo con antiinflamatorios. También en un inicio temprano de fisioterapia, con un fortalecimiento de los invertores y propiocepción. En los esguinces tipo 1, que podemos usar tobilleras blandas por 1 a 2 semanas, o si ya son esguinces más importantes, grado 2 o 3, podemos usar un brace de tobillo no articulado. Ahora, en el contexto de las fracturas, las ventajas que la literatura más reciente nos ha dado sobre la reparación aguda nos dice que en los pacientes que dejamos sin tratamiento, sin reparación del ligamento deltoideo, hasta un 60% quedaban con un dolor medial residual. De hecho, es uno de los síntomas, los signos más importantes que encontramos en la consulta. ¿A qué paciente que ha tenido un esguince de tobillo no le encontramos un dolor en la gotera medial? Es bien importante. 38% pueden persistir de los tobillos que no se reparan, pueden persistir con inestabilidad medial. Y los estudios que han hecho reparación sería comparativa con los casos que no se han realizado, encuentran unos mejores resultados funcionales en escala SAO-FAS y unas mejores tasas de reducción radiológica del espacio claro medial. Concluyen que pues, tener un espacio claro medial bien reducido, menor a 4 milímetros, es un indicativo de un buen resultado funcional. Y también, si nosotros hacemos reparación del ligamento deltoideo, podemos prevenir artritis postraumática o disminución del espacio claro medial por calcificaciones, y también podemos encontrar que hay un retorno temprano a las actividades deportivas de personas con alta necesidad funcional. El tratamiento quirúrgico disponible se da de 2 formas, con una técnica abierta, que es la técnica más convencional, o una técnica artroscópica, y vamos a ayudarnos en la mayor parte de los casos de las suturas ancladas, y en algunos casos, sobre todo en deportistas de alto rendimiento, suturas ancladas más internal brace, sobre todo si tienen lesiones más severas. Cuando uno revisa toda la literatura, encuentra como muchos argumentos también adicionales a hacer la reparación. Por ejemplo, actualmente en quienes se puede recomendar.
Fracturas tipo Weber-C con lesión suprasindesmal que son altamente inestables y que casi la mayoría tienen una lesión de la sindesmosis, se recomienda hacer una reparación aguda en estos casos, dado que esto aumenta la estabilidad de la sindesmosis como tal. Pacientes con altas demandas funcionales, ya lo habíamos mencionado, principalmente, o que requieran hacer una recuperación temprana a su actividad deportiva. Cuando tenemos asociaciones multiligamentarias, ejemplo, lesión del ligamento deltoideo más lesión del complejo ligamentario lateral o lesión del deltoideo más lesión de la sindesmosis, también se puede justificar hacer una reparación, ya que nos da mejor estabilidad y menor tasa de artrosis postraumática. Cuando hacemos toda nuestra reducción convencional, reparamos el peroné, logramos buena longitud, lo dejamos anatómico, revisamos nuestra sindesmosis, la fijamos o no, pero encontramos que en la radiografía, en la fluoroscopia todavía persiste abierto el espacio claro medial. Hacemos una exploración, extraemos cuerpos libres, el tendón del tibial posterior, lo que haya interpuesto, y en esos casos también, ya teniendo ahí expuesto el ligamento deltoideo, se puede hacer una reparación. O en algunas lesiones que son un poco más raras, lesiones del deltoideo asociadas a fracturas del maléolo medial. Y clásicamente hemos pensado que reducir el maléolo medial estabiliza el complejo ligamentario medial, pero ya hay reportada literatura donde se asocian las dos patologías. Este es un caso donde claramente les mostraba que había una exposición de todo el complejo ligamentario medial unido a la tibia, con exposición de la tibia completa, lesión de la sindesmosis. En este caso, los objetivos primarios siempre va a ser empezar por la columna lateral, hacer una reconstitución de la longitud y rotación del peroné. Luego de eso evaluamos nuestro espacio claro medial. En este caso, por ejemplo, hicimos la reparación de la lesión de la sindesmosis con un tornillo transindesmal, pero persiste esa basculación del talo hacia lateral. En este caso, entonces, se hizo una reparación adicional con dos anclajes de 5.0, dado que fue necesario reparar, por ejemplo, todas las capas profundas y superficiales, prácticamente las 7 capas estaban lesionadas. Este es un caso un poco más cercano, más frecuente. Es una fractura transindesmal del peroné con una basculación del talo y una apertura del espacio claro medial. Reconstituimos nuestra longitud y miren que solamente haciendo la reconstitución de la longitud del peroné hay un adecuado cierre del espacio claro medial. Pasamos a hacer por secuencia la evaluación de la sindesmosis. En este caso tenía una lesión sindesmal, se hace una aplicación de un tornillo transindesmal, pero con este argumento que nos dice la literatura de aumentar la estabilidad en los pacientes que tienen lesiones de la sindesmosis. En este caso se hizo un reparo del ligamento deltoideo. Entonces, esta es la forma en que prefiero hacerlo. Hago un abordaje en palo de golf invertido para poder exponer adecuadamente el colículo anterior. Este abordaje se puede extender de forma horizontal hacia la parte posterior cuando tenemos sospecha o inestabilidad sagital, cuando sospechamos que hay lesiones más grandes de capas profundas. Se aplica un anclaje óseo en la zona más posterior al colículo anterior, en lo posible con 4 hebras de sutura. Y luego cuando hacemos una técnica pasando al ligamento deltoideo, en una técnica pan over the desk o de aposicionamiento de los segmentos, hacemos un posicionamiento del tobillo en inversión para hacer el anudamiento de la sutura. Miren acá en esta foto como uno observa que la capa superficial está bien, la capa superficial que va al calcáneo y el tibio spring, pero aquí estaba lesionada la capa que va al navicular, que es la más común. Ya en lesiones crónicas vamos a tener otro espectro de pacientes totalmente diferente. Por ejemplo, este es un caso de una lesión multiligamentaria y vemos cómo se empiezan a presentar esos hallazgos de artrosis del compartimento medial. Vemos osteofitos múltiples, lesiones que ocupan espacio en esta zona. Y en el contexto de inestabilidad multiligamentaria, múltiples zonas de pinzamiento, de artrosis postraumática, artrosis asimétrica de la tibiotalar, estas zonas de pinzamiento anterior y posterior. En estos casos es muy importante evaluar la alineación del retropié, como en este caso comparando, miren cómo ya tiene una alineación en valgo del retropié que ya muestra una deformidad más estructurada y más avanzada.
Cuanto a las lesiones crónicas de todos los esguinces, de todos los esguinces de tobillo, un 85% están relacionados con trauma en inversión y plantiflexión, que son los más comunes, pero queda otro 15% de esguinces que se asocian a lesión del deltoideo, que ya son generados por traumas en pronación y en eversión. De los esguinces de tobillo, normalitos, laterales, un 20 a 40% van a tener una inestabilidad crónica que va a requerir algún tipo de intervención quirúrgica. Y de estos, cuando se hace técnica artroscópica o abierta, se encuentra que 40% de ellos tiene algún grado de lesión del ligamento deltoideo. Esto se ha empezado a ver porque al tener una inestabilidad ligamentaria lateral crónica, el ligamento deltoideo empieza a tener como una especie de sobreuso, empieza a distenderse y a volverse laxo. Después de que no haya sido una lesión inicial en el primer trauma, porque fue un trauma en inversión convencional, pero la persistencia de esa inestabilidad hace que se vuelva multidireccional. Y un 20% de esos casos que se llevan a artroscopia por inestabilidad lateral se confirma una lesión del ligamento deltoideo inadvertida previamente. Mecanismo de trauma es el mismo que mencionábamos para lesiones agudas, son traumas en pronación-eversión o pronación-abducción en diferentes grados, y en lesiones con fracturas, principalmente lesiones por pronación-rotación externa y pronación-abducción. El diagnóstico clínico incluye tanto evaluar la gotera medial para verificar la presencia del dolor, así como evaluar el alineamiento del retropié, detectar desejes flexibles o rígidos de valgo. Por ejemplo, en este caso vemos como el tobillo derecho tiene una deformidad en toda la zona medial, perimaleolar medial, donde vemos cómo se va haciendo más valgo y cómo ya hay un colapso del arco medial. En la parte clínica debemos hacer las maniobras clásicas para estabilidad lateral, tanto el cajón anterior como el tilt talar. Estas maniobras que tenemos acá podemos adicionarlas para evaluar la estabilidad medial como tal. Por ejemplo, aquí hacemos una prueba de cajón anterior, pero también hacemos una prueba de estrés en eversión, donde encontramos cómo hay una inestabilidad medial asociada. Esta es una prueba que hacemos traccionando, empujando la tibia hacia posterior, que nos muestra cómo hay una importante inestabilidad en el plano sagital. Y esta es una prueba que hacemos intraoperatoria, donde hacemos un cajón, pero ese cajón ya no lo hacemos de forma recta, sino que hacemos cajón y rotación externa del tobillo para evaluar la competencia del deltoideo. Y lo complementamos con las pruebas de estabilidad lateral, ya que, como les mencionaba, pues esta importante asociación. En la parte clínica es muy importante determinar si el tendón tibial posterior está funcionando, porque podemos encontrar estos casos de valgo y colapso del arco medial, pero no sabemos si esto es un pie plano con lesión ligamentaria o qué fue primero, si fue la lesión ligamentaria la que llevó al pie plano. En los casos de lesión de inestabilidad medial secundaria de esguinces es muy frecuente que el tendón tibial posterior sea funcional. Hacemos esta prueba con el paciente en sedestación, le pedimos que eleve el arco medial y si tiene un tendón del tibial posterior competente, el paciente es capaz de generar arco medial y alineación del retropié. A diferencia de estos casos donde ya se va haciendo una deformidad más rígida, este es un caso ya con un pie plano avanzado, con algún grado de artrosis, donde al intentar hacer esa función del tibial posterior, ya no está haciéndolo. Además, con signos de artrosis degenerativa avanzados. En este caso, la estabilidad crónica cobra un mayor papel la resonancia. Vamos a poner especial atención a estas imágenes del ligamento deltoideo desde la parte más posterior hacia anterior. Vamos a ver que siempre tiene un patrón estrellado como fasciculado. Vamos a evaluar en estos cortes axiales las diferentes capas. Podemos determinar las capas que van hacia el calcáneo, las capas que van hacia el talo en la parte profunda. Y nos vamos a encontrar con estas lesiones, por ejemplo, una pérdida de ese patrón estrellado que tiene el ligamento deltoideo o una imagen difusa de las capas.
En cuanto a la parte artroscópica, debemos evaluar el espacio claro medial. La gotera medial no debe tener, ninguno de los instrumentos que usamos en artroscopia debería caber en la gotera medial. Si nosotros solamente el lente pequeño de 2.9 cabe en esa localización es porque hay algún grado de inestabilidad medial o hiperlaxitud, ¿sí? Entonces, cuando queremos diferenciar las dos cosas, vamos a evaluar el colículo anterior del maléolo medial y nos vamos a encontrar con estos grados de desinserción de las capas. Por ejemplo, aquí ya hay una clasificación descrita por Hintermann donde se observa cómo esta, por ejemplo, es una lesión tipo 3, donde vemos ya el peroné, el maléolo medial totalmente denudada las capas más profundas anteriores del ligamento deltoideo. También podemos hacer pruebas de estrés en valgo y en eversión para evaluar la apertura del espacio claro medial, como se ve en este caso, como la diferencia importante. Hay una clasificación clínica para estas lesiones crónicas que depende principalmente de los síntomas del paciente. Entre más sensación de inestabilidad tenga, sube la clasificación a 4 grados. Evaluamos el valgo del retropié y evaluamos el grado de pronación. Entre más valgo tenga, mayor el grado de lesión. Evaluamos el grado de dolor en la gotera medial. Igual también va empeorando su lesión. Vamos a evaluar si hay asociación con esguinces anterolaterales, verificando si hay dolor en esa localización o inestabilidad lateral. Y vamos a evaluar la función del tendón tibial posterior, si esto ya no funciona o si nos puede permitir la formación del arco, si la deformidad es flexible o rígida. El tratamiento ortopédico en las lesiones crónicas ya tiene un poco menos cabida. Si se va a intentar, sería por motivos médicos donde no podamos hacer algún tipo de intervención o que el paciente no lo desee. En general se puede hacer máximo por 6 meses del tratamiento conservador, consta de fisioterapia, fortalecimiento de invertores y propiocepción. En estos casos donde ya tenemos desejes del retropié, donde tenemos ya pie plano, podemos usar algunas plantillas para manejo del pie plano y podemos usar también brace de tobillo o taping o algunos tipos de ortesis como las tobilleras cruzadas en los casos donde queramos hacer este intento de manejo no quirúrgico. Ya cuando tenemos el paciente para hacerle, determinamos que vamos a hacer una intervención, tenemos 3 tipos de lesiones con las que nos vamos a encontrar. La más común de estas lesiones es la tipo 1, en la cual vamos a tener una lesión de la capa tibionavicular y tibiospring, o sea, las 2 capas más anteriores de la porción superficial del deltoideo. En las tipo 2 vamos a encontrar ya compromiso del ligamento tibionavicular y tibiospring en la zona intermedia, es decir, vamos a encontrar un cabo de ligamento deltoideo pegado a la tibia y otro cabo insertado en el astrágalo. Y en las lesiones tipo 3 vamos a encontrar que todo el complejo ligamentario es desinsertado del astrágalo. En ese caso vamos a tener lesiones de hasta en un 19%. Tenemos estas opciones de tratamiento quirúrgico, también tenemos las suturas ancladas con internal brace. En casos donde tengamos muy mala calidad de los ligamentos deltoideos, reconstrucciones con autoinjertos, hay descritas técnicas con isquiotibiales, también con aloinjertos de cadáver y en los casos donde tengamos ya desalineaciones importantes, entra ya a tener un papel importante las osteotomías tanto de calcáneo como de tibia. En las lesiones tipo 1, que les mencionaba que tienen ya una capa importante insertada al astrágalo y que tienen más o menos denudado el colículo anterior, las manejamos con suturas ancladas, otra vez en la porción posterior al colículo anterior. Es suficiente con suturas de 3,5, con 1 o 2 suturas, o suturas de 5,0, con 4 hebras. Debemos hacer una exposición del tendón tibial posterior siempre para evaluar su integridad. Debemos hacer un denudamiento y una escarificación del maléolo medial para poder aplicar el anclaje de forma adecuada y poder ver dónde lo estamos localizando. En las lesiones tipo 2 que tenemos ya una lesión como en la capa media del ligamento deltoideo,
Podemos hacer suturas directas terminales con una técnica Pant over Best, o podemos hacer también aplicación de suturas ancladas en el maléolo medial, en el colículo anterior, y traernos esas fibras distales del ligamento deltoideo. En las lesiones tipo 3 que ya están, son lesiones donde tenemos en el navicular y en el astrágalo la desinserción en esa zona. Es necesario hacer la aplicación de los anclajes en el navicular o en el astrágalo y traernos esos fragmentos que quedaron proximales unidos a la tibia para hacer la reparación, como en este caso. En cuanto al alingerto y autoinjerto, ya se usan un menos de 5% de las lesiones cuando tenemos unos cabos ligamentarios inadecuados o de mala calidad, o cuando tenemos un paciente con un pie plano en un estadio avanzado que tiene un importante compromiso de inestabilidad medial o que tiene una lesión del ligamento de Sprint. En cuanto a las osteotomías, las tendremos en cuenta en los casos de artrosis postraumática, con esas basculaciones en valgo del astrágalo. Tenemos disponibles osteotomías supramaleolares. En los casos donde no queramos hacer o intentemos un salvamento de la articulación. Y las osteotomías del calcáneo las tendremos en cuenta en esos casos donde tengamos un importante valgo del retopie. El posoperatorio de estas reconstrucciones se da con una férula sin apoyo por 2 semanas. Se inician rangos de movimiento activo a las 2 semanas y un apoyo de peso progresivo con brace. Es un esquema de rehabilitación un poco más agresivo que en otras lesiones. Y los ejercicios con banda de apoyo se empiezan con un brace a la 6ª semana y con una restricción de actividades de alto impacto de 3 a 6 meses. Entonces, revisando ya este tema, como mensaje final podemos dejar algunas conclusiones. El ligamento deltoideo es un importante estabilizador del tobillo, de la sindesmosis, y su relación con la sindesmosis y con el complejo ligamentario lateral mejora los resultados funcionales. Repararlo permite tener esos resultados funcionales, adquirirlos, y también debemos determinar esos casos seleccionados en los cuales lo vamos a hacer. No se recomienda hacer reparación de rutina del deltoideo en todas las fracturas tipo Weber-D. Se debe buscar activamente la inestabilidad medial. Nosotros tenemos una tendencia a evaluar el cajón anterior y el tiltalar, pero se nos olvida hacer esas pruebas de inestabilidad medial. Quizás no encontrábamos tanta inestabilidad medial era porque no la buscábamos. En la medida en que uno va conociendo un poco más del tema y teniendo más experiencia, empieza a hacer una búsqueda activa y empieza a encontrar esa inestabilidad medial de forma más frecuente. Y el objetivo es evitar estas secuelas, evitar esas artrosis postraumáticas, evitar una inestabilidad multiligamentaria que ya es un poco más difícil de resolver, y evitar procesos de artrodesis posteriores. Muchas gracias por la atención. Hernán, me cuenta si el público ha tenido alguna pregunta o si quieres debatir algo de lo que comentamos. Muchas gracias, Anderson. Creo que una charla bastante completa acerca de ese complejo ligamentario medial. Los mensajes finales pues, son muy importantes. Ya vimos cómo un paciente en el cual pasemos por alto este tipo de lesiones y que tengan indicación quirúrgica, pues nos pueden conllevar a importantes deformidades y artrosis que van a deteriorar esa calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas veces nos llegan al servicio fracturas que aparentan ser simples, un simple tobillo como lo llamamos, y muchas veces al no tener el conocimiento, como tú lo mencionabas, pues no buscamos esas otras patologías asociadas que podemos tener y que podemos pasar por alto, no repararlas y pues que van a tener consecuencias en nuestro paciente. Muchas gracias, Anderson. El profe Juan Manuel Concha está levantando la mano, profe. Muchísimas gracias, Hernán. Anderson, muy buenas noches y muy agradecido. Quiero expresarte mi agradecimiento en nombre del grupo por tu charla, por traernos todos estos conocimientos. La charla es muy interesante. La verdad es que a mí me ha dejado muy inquieto en ciertos aspectos que yo quisiera de pronto recalcar y que tú nos comentes. Por ejemplo, yo tengo varias anotaciones, he estado aquí durante la charla
El primero, la primera inquietud que tengo es respecto a lo que tú llamabas, entre comillas, los esguinces normalitos, que es lo que vemos todos los días, y me llamó la atención mucho la cifra que das de hasta un 40% de inestabilidades crónicas que pueden quedar después de un esguince normal, que es los que tratamos todos los días con una férula, con una bota, con una venda, etcétera, lo que sea, pero que usualmente hemos manejado tradicionalmente con medidas conservadoras. Yo no sé hasta qué punto realmente esa cifra llegue tan alta, si eso está respaldado por la literatura, pero uno usualmente no ve que pase nada, pero o puede ser que uno no vuelva a ver los casos, o puede ser que uno no los diagnostique. Entonces, tengo mucha inquietud, esa sería mi primera pregunta. En esos casos de esguinces, si uno esperaría que hasta el 40% dejen secuelas o inestabilidades crónicas, pues entonces tendríamos que cambiar la conducta. Entonces, la conducta en un esguince normal es pedir una resonancia, es buscar otro tipo de ayudas, es tener más conductas de orden quirúrgico. O sea, cuando haces una intervención quirúrgica ante un esguince normal de los que vemos de todos los días, o cuál es el enfoque que se le da a un esguince normal desde el punto de vista del complejo ligamentario medial. Profe, tiene razón. O sea, el esguince, el mensaje no es operar más esguinces hoy día, ¿sí? El tratamiento sigue siendo el mismo. O sea, siempre es estimular la marcha, estimular el apoyo, estimular la irrigación de ese tobillo y de esos ligamentos, permitiendo que el paciente recupere su actividad funcional en esa fase aguda, hacer el tratamiento con los antiinflamatorios, hacer el tratamiento con el vendaje. O sea, las técnicas clásicas siempre han estado bien, y el inicio temprano de la fisioterapia es lo que mejora ese pronóstico de los esguinces. Pero en la consulta, o sea, el esguince es una patología que se tolera, digamos, muy bien. O sea, el paciente vive con su inestabilidad y le parece como normal que se doble el tobillo después de un esguince. Uno no debería tener un segundo o tercer esguince después de un esguince primario, principalmente en los laterales. Entonces nosotros nos encontramos con unas tasas de inestabilidad crónica, como esto es tan prevalente, encontramos esas tasas reportadas en la literatura tan altas, y casi que nuestra consulta en pie y tobillo está llena de pacientes con inestabilidad crónica. Mi abordaje siempre es preguntar si el paciente recibió un proceso de rehabilitación adecuado. Entonces, la mayoría tienen un defecto en esto. Nuestra seguridad social, las situaciones sociales, siempre, si no recibió un proceso de rehabilitación adecuado inicial, yo se lo empiezo, así lleve 6 meses o un año, y así tenga una inestabilidad crónica por definición, y en muchos casos logramos recuperarlos sin necesidad de llevarlos a artroscopia. Entonces, la tasa es alta, pero por esa deficiencia que hay en los procesos de rehabilitación. Perfecto, entonces, bueno, eso me tranquiliza un poco. Quiere decir que no hay que operar esguinces agudos basados en lo que estás manifestando, pero sí de pronto hacer un seguimiento a largo plazo y ver pacientes que generan sintomatología, etcétera, para determinar pues el proceso de rehabilitación o si requieren de nuevas intervenciones. Sí, Hernán iba a comentar algo más, perdón. Sí, como para complementar lo que dice Anderson, yo creo que sí ha cambiado un poco el manejo de los esguinces. Hasta hace unos pocos años, la indicación era que si llegaba un esguince a urgencias, era póngale una férula y déjesela también un mes, como una fractura. Y entonces los pacientes no iniciaban ningún protocolo de rehabilitación temprana, que eso es como lo que ha modificado recientemente el pronóstico de estos pacientes. Si enfocamos el paciente en un esguince de tobillo en un protocolo de rehabilitación temprana, no vamos a llegar a este tipo de inestabilidades. Entonces, el manejo ideal es el PRICE, como lo mencionó Anderson, y prácticamente que a la semana lo ideal es que el paciente ya esté haciendo carga de su tobillo y esté haciendo terapia para poder rehabilitar ese tipo de ligamentos y así tener pues un mejor pronóstico de la lesión. Entonces, todo tiene que ir enfocado a un protocolo de rehabilitación temprana, no férulas para los esguinces, empezar el apoyo a más tardar a la semana y una terapia pues intensiva. Perfecto. Bueno, excelente. Creo que eso queda claro. El segundo punto que a mí me gustaría también tratar con ustedes un poco es el problema
de la disfunción del tibial posterior y el pie plano, todo esto. ¿Cómo es exactamente que se relaciona eso? Porque no me queda claro. La lesión del complejo medial, o sea, en agudo, ¿está asociada a la ruptura del tibial posterior o es que como una situación crónica se va lesionando el tibial posterior y se va deformando el pie y se va volviendo un pie plano o algo? ¿Cómo es esa relación exactamente? Profe, ha cambiado recientemente el concepto de pie plano, de hecho está el nombre. Ahorita se ha mencionado que el problema del pie plano no era el tendón tibial posterior. O sea, cuando uno lo dice así, cuando yo lo digo como el tendón tibial posterior es porque la literatura antes del año 2020 siempre lo mencionaba, pero hoy día se ha encontrado que hay una importante asociación de una desestabilización de todas esas estructuras mediales que yo mencionaba en la parte de anatomía. Ligamento de Spring, diferentes capas del ligamento deltoideo, incluso una ruptura del tibial posterior traumática. Entonces hay una relación entre el trauma en la región medial y su disfunción crónica. Si uno de estos ligamentos no se recupera bien, los otros empiezan a hacer como la compensación de esa inestabilidad y puede haber una deformidad en valgo y un pie plano posterior. Entonces, hoy día ya ha cambiado, ahora le decimos deformidad colapsante del medio pie o del arco medial eh, para referirnos al pie plano. Entonces, a eso nos referimos. Ok, pero entonces no es que el tendón del tibial posterior se rompa ni nada por el estilo, es... Eh, También hay, en los casos más avanzados de inestabilidad crónica, puede haber una ruptura por degeneración, por esa evolución del pie plano, más que porque en el esguince se haya roto, ¿sí? A diferencia de las lesiones aisladas del tibial posterior, pues hay casos de rupturas agudas donde hay un pie plano, pero ese es diferente. Perfecto. La otra pregunta que yo quería hacer, y me disculpan si me extiendo un poco, pero me parece que es interesante que todo quede bien claro, está relacionada con las fracturas asociadas, las fracturas del maléolo lateral asociadas a las lesiones ligamentarias mediales. Al final de la charla, bien decías que hay que hacer una reparación seleccionada, decías, pero no me quedó tan claro cómo se hace esa selección. Es decir, la mayoría de las veces lo que hacemos es usar el tornillo sin desmal. Si uno ve que con el tornillo sin desmal cerró bien y todo lo deja y suficiente y no abre la parte interna, a veces que uno no logra que se cierre ese espacio medial, entonces yo prefiero abrir y explorar y muchas veces me encuentro con que el ligamento está metido entre el maléolo medial y el astrágalo, pero digamos, el enfoque ha cambiado en algo, es decir, si tú, además de cerrar, de poner el tornillo, si ves que cerró, de todas maneras, entras y reparas el complejo medial, entras y reparas el ligamento medial, o en qué casos haces esa reparación. Profe, ese es precisamente el cuestionamiento grande donde no hay una claridad. Se está encontrando, mi secuencia, ¿cuál es? Mi secuencia en un tobillo siempre es empezar por el peroné, lograr recuperar su longitud y su rotación. Cuando uno hace eso, esa basculación del talo y esa apertura del espacio claromedial en la mayor parte de los casos se resuelve. ¿Cuándo entra uno a explorar medial? Cuando tiene una lesión de la sindesmosis severa, o sea, no solamente una lesión en el plano, digamos, coronal, sino que tenemos también una inestabilidad sagital, o sea, una inestabilidad también multiligamentaria de la sindesmosis, ya que tenemos 4 complejos ligamentarios, hay casos donde hay inestabilidades axiales y sagitales. Entonces, cuando tenemos eso, es necesario reparar el ligamento deltoideo porque eso nos va a ayudar con la estabilización. No sería suficiente con un tornillo transindesmal en esos casos. Si yo hago mi reparación sin desmar y el espacio claromedial queda perfecto, ahí está abierta la discusión. En ese caso que yo les mostré, yo hice la reparación porque quiero que esa paciente se recupere un poco más rápido, porque es una paciente que viene del campo y que trabaja con la parte agrícola, pero por ejemplo, la literatura también sustenta que la podría dejar así, porque ya logré una reducción anatómica del espacio claromedial y ha habido mucha literatura que muestra buenos resultados funcionales con ese caso, con esos casos donde queda perfectamente reducido y podría dejarla así. Lo que generalmente encuentra uno cuando los explora son esas lesiones de la capa superficial,
y ya cuando uno las tiene expuestas, pues uno hace la reparación, ¿sí? Uno no la expone y la deja así, ¿cierto? Ya haciendo el abordaje inmediato. En el caso de que uno haga todo y siga abierto, el espacio claro medial, ahí es donde tenemos que hacer un abordaje un poco más extenso para explorar el ligamento deltoideo, porque en esos casos es donde ya no solamente tenemos una ruptura de las capas anteriores superficiales, sino también profundas. Entonces ahí posiblemente sea necesario hacer aplicación de 2 anclajes. Sí, o sea, no hay realmente mucha claridad y a veces termina siendo de pronto una percepción más del cirujano que otra cosa. Pero Sí. cuando haces el reparo, cambias el protocolo de rehabilitación, porque usualmente lo que uno hace es ponerle el tornillo sin desmal y que el paciente arranque a mover, etcétera, y lo va llevando en el proceso de rehabilitación. Pero ya si reparas una parte ligamentaria, cambiarías el proceso de rehabilitación, es decir, hay que dejar al paciente con algún tipo de inmovilización, etcétera. Profe, yo generalmente los dejo 2 semanas con una férula y luego de las 2 semanas empiezan a apoyar con un brace, así tengan lesión ligamentaria lateral o medial, ¿sí? Eso es un protocolo como de rehabilitación acelerada que se está usando. También tengo, pues lo que hacía antes era dejarlo 6 semanas con una férula hasta que el ligamento deltoideo cicatrizara. Pero se ha encontrado que ese inicio de carga temprana ayuda a reducir ese espacio y a posicionar más esos fragmentos, esos cabos del ligamento. Perfecto, Anderson. Muchísimas gracias por resolver las preguntas que te he hecho. Y adelante entonces, Hernán, por si alguien más quiere, o creo que Hernán vas a comentar algo más y si hay más preguntas. Gracias, muy amables nuevamente. Gracias. Muchas gracias, profe. Creo que todos los conceptos ya están muy claros. No encuentro preguntas por aquí en el chat. Entonces, pues siendo así, damos la finalización de nuestra charla. Agradecerle pues al doctor Anderson por su participación. Una excelente charla y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Feliz noche a todos.